Ven, sígueme, 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 33. Primera de Corintios, capítulos 1 al 7. Lección asignada del 19 al 25 de agosto de 2019. Se titula Que estéis perfectamente unidos. Anote sus impresiones mientras lee o escucha Primera de Corintios capítulos del 1 al 7. Esas impresiones pueden incluir sentimientos de estudiar una idea un poco más o compartir con los demás algo que aprenda o hacer algunos cambios en su vida. Anote sus impresiones a continuación. Durante los meses que Pablo pasó en Corinto, muchos de los corintios al oírle creían y eran bautizados, como leemos en Hechos capítulo 18, el versículo 8 que dice: Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Debe haber sido muy doloroso para Pablo escuchar unos años más tarde que había disensiones y contiendas entre los santos de Corinto, y que durante su ausencia ellos comenzaron a prestar atención a la sabiduría del mundo, como se lee en Primera de Corintios capítulo 1, los versículos del 10 al 11 y el 20, donde dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque se me ha informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿Acaso no ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? En respuesta, Pablo escribió la carta que ahora conocemos como Primera de Corintios. Esta epístola está colmada de doctrina profunda, aunque al mismo tiempo Pablo parece estar desilusionado de que los santos no estaban listos para recibir toda la doctrina que él deseaba impartirles. Como leemos: Yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, se lamentaba así Pablo, porque todavía sois carnales. Eso lo leemos en Primera de Corintios capítulo 3, los versículos del 1 al 3, donde él dijo: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni aún lo sois ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Al prepararnos para leer las palabras de Pablo, quizá resulte útil que examinemos nuestra disposición a recibir la verdad, incluso nuestro deseo de escuchar y obedecer al Espíritu, y esforzarnos por lograr la unidad en nuestra familia, con nuestros hermanos y con Dios. Como subtítulo: Los miembros de la Iglesia de Cristo están unidos. Esto es correspondiente a Primera de Corintios capítulo 1, los versículos del 10 al 17, y Primera de Corintios 3, los versículos del 1 al 11. A continuación se leerá Primera de Corintios 1, los versículos del 10 al 17. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque se me ha informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros?
¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que ha sido bautizado en mi nombre. Y también bauticé a la familia de Estéfanas, pero no sé si he bautizado a algún otro. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la luz de Cristo. Ahora leeremos 1 Corintios 3, los versículos del 1 al 11, que dicen lo siguiente. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni aún lo sois ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como périto, arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica sobre él, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el que es Jesucristo. No conocemos todos los detalles acerca de la falta de unidad que había entre los santos de Corinto, pero conocemos la falta de unidad que hay en nuestras propias relaciones. Piense en una relación en su vida en la que usted se beneficiaría si hubiera más unidad. Luego busque lo que enseñó Pablo en 1 Corintios capítulo 1, los versículos del 10 al 17, y 1 Corintios 3, los versículos del 1 al 11, los cuales leímos en este bloque. Y busque acerca de la falta de unidad entre los santos de Corinto. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted en cuanto a cómo desarrollar una mayor unidad con los demás? Medite un momento. A continuación leeremos en el libro de Mormón, el libro de Mosía, capítulo 18, el versículo 21, que dice lo siguiente. Y les mandó que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante, con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y amor el uno para con el otro. Ahora leeremos cuarto Nefi, capítulo 1, los versículos del 15 al 17, que dicen lo siguiente. Y ocurrió que no había contenciones en la tierra, a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo, y no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie, y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. No había ladrones, ni asesinos, ni lamanitas, ni ninguna especie de hitas, sino que eran uno, hijos de Cristo,
y herederos del reino de Dios. Ahora leeremos Doctrina y Convenios, la sección 38, los versículos del 23 al 27, que dicen lo siguiente. Pero en verdad os digo, enseñaos los unos a los otros, de acuerdo con el oficio al cual os he llamado, y estime cada hombre a su hermano como a sí mismo, y ponga en práctica la virtud y la santidad delante de mí. Y de nuevo os digo, estime cada hombre a su hermano como a sí mismo. Porque, ¿quién de vosotros si tiene 12 hijos que le sirven obedientemente y no hace acepción de ellos, dice a uno, vístete de gala y siéntate aquí, y al otro, vístete de harapos y siéntate allí? ¿Podrá luego mirarlos y decir, soy justo? He aquí, esto os lo he dado por parábola, y es como yo soy. Yo os digo, sed uno, y si no sois uno, no sois míos. Para finalizar, leeremos Doctrina y Convenios, la sección 105, los versículos del 1 al 5, que dicen lo siguiente. De cierto os digo a vosotros que os habéis congregado para saber mi voluntad en cuanto a la redención de mi pueblo afligido. He aquí, os digo que si no fuera por las transgresiones de mi pueblo, en lo que a la iglesia respecta y no a individuos, bien habrían sido redimidos ya. Pero he aquí, no han aprendido a ser obedientes en las cosas que requerí de sus manos, sino que están llenos de toda clase de iniquidad, y no dan de sus bienes a los pobres ni a los afligidos entre ellos, como corresponde a los santos, ni están unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial. Y no se puede edificar a Sión sino de acuerdo con los principios de la ley del reino celestial. De otra manera, no la puedo recibir para mí mismo. También se recomienda leer el tema unidad, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.lds.org. Como subtítulo, para llevar a cabo la obra de Dios necesito la sabiduría de Dios. Esto es correspondiente a 1 Corintios, capítulo 1, los versículos del 17 al 31, y 1 Corintios, capítulo 2. A continuación se leerá 1 Corintios, capítulo 1, los versículos del 17 al 31, que dicen lo siguiente. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la luz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿Acaso no ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios,
y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el que ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. A continuación se leerá 1 Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no estuviese fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. No obstante, hablamos sabiduría entre los perfectos, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios destinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si bien es bueno y se nos alienta a que procuremos obtener sabiduría donde podamos hallarla, como se lee en 2 Nefi 9, el versículo 29, que dice: pero bueno es ser instruido si hacen caso de los consejos de Dios. O bien, como escuchamos las palabras del Señor en Doctrina y Convenios, la sección 88, el versículo 118, donde Él nos dice: y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Así, de esta manera, Pablo dio unas advertencias en palabras muy severas acerca de la inmensa sabiduría humana que él llamó la sabiduría del mundo. A medida que lea 1 Corintios capítulo 1, los versículos del 17 al 25, los cuales ya leímos anteriormente en este bloque, medite en lo que puede significar esa frase y piense a continuación lo siguiente. ¿Qué piensa que quiso decir Pablo con la sabiduría de Dios? Medite un momento.
¿por qué necesitamos la sabiduría de Dios para llevar a cabo la obra de Dios? Medite nuevamente. Al hacer el esfuerzo por cumplir con sus responsabilidades para llevar a cabo la obra de Dios, ¿alguna vez usted ha experimentado mucho temor y temblor? Así como sintió Pablo cuando enseñaba a los santos en Corinto, que leemos en 1 de Corintios capítulo 2, el versículo 3, donde él declaró: «Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor». ¿Alguna vez se sintió así como Pablo? Medite brevemente. A continuación se leerá 1 de Corintios capítulo 2, los versículos del 1 al 5, que dicen lo siguiente: «Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no estuviese fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios». ¿Qué encuentra usted en estos versículos que acabamos de leer de 1 de Corintios 2 que le infunda a usted valor? Medite brevemente. Considere cómo podría demostrar usted que confía más en el poder de Dios que en la sabiduría de los hombres. Medite una última vez en este bloque. Ahora leeremos Doctrina y Convenios, la sección 1, los versículos del 17 al 28, que dicen lo siguiente: «Por tanto, yo el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith hijo, y le hablé desde los cielos, y le di mandamientos. Y también a otros di mandamientos de proclamar estas cosas al mundo, y todo esto para que se cumpliese lo que escribieron los profetas: lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso, para que el hombre no aconseje a su prójimo, ni ponga su confianza en el brazo de la carne, sino que todo hombre hable en el nombre de Dios, el Señor, el Salvador del mundo, para que también la fe aumente en la tierra, para que se establezca mi convenio sempiterno, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra, y ante reyes y gobernantes. He aquí, soy Dios, y lo he declarado. Estos mandamientos son míos y se dieron a mis siervos en su debilidad, según su manera de hablar, para que alcanzasen entendimiento, y para que cuando errasen fuese manifestado, y para que cuando buscasen sabiduría fuesen instruidos, y para que cuando pecasen fueran disciplinados para que se arrepintieran, y para que cuando fuesen humildes fuesen fortalecidos y bendecidos desde lo alto, y recibieran conocimiento de cuando en cuando. Como subtítulo: necesito al Espíritu Santo para entender las cosas de Dios. Esto es correspondiente a 1 de Corintios capítulo 2, los versículos del 9 al 16, que dicen lo siguiente: «Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña,
aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted deseara aprender más sobre algo como mecánica automotriz o arquitectura medieval, ¿qué haría? De acuerdo con lo que leyó en 1 Corintios capítulo 2, los versículos del 9 al 16, ¿en qué sentido es diferente aprender las cosas de Dios que aprender las cosas del hombre? Medite brevemente. ¿Por qué necesitamos tener el Espíritu Santo para poder entender las cosas de Dios? Medite nuevamente. Después de haber leído estos versículos, ¿qué cree que debe hacer usted para entender las cosas espirituales más plenamente? Medite nuevamente. ¿Cómo pueden ayudar las palabras de Pablo a alguien que está luchando con su testimonio? Medite una última vez en este bloque. Como subtítulo, Mi cuerpo es sagrado. Esto es correspondiente a 1 Corintios capítulo 6, los versículos del 13 al 20, que dicen lo siguiente. Los alimentos son para el vientre, y el vientre para los alimentos, pero a él y a ellas, tanto al uno como a los otros, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un solo espíritu es. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Y no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el que tenéis de Dios y el que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La mayoría de las personas en Corinto pensaban que la inmoralidad sexual era aceptable y que nuestros cuerpos fueron hechos principalmente para sentir placer. En otras palabras, la ciudad de Corinto no era diferente del mundo actual. ¿Qué enseñó Pablo en lo que leímos de 1 Corintios capítulo 6, los versículos del 13 al 20, que podría servirle a usted para explicar a los demás por qué usted desea llevar una vida casta? Medite brevemente.
También le interesará ver la manera en que la hermana Wendy W. Nelson, al igual que el apóstol Pablo, alentó a los santos a ser castos en su discurso El amor y el matrimonio, pronunciado en un devocional mundial para jóvenes adultos solteros, el 8 de enero de 2017. A continuación leeremos Romanos capítulo 1, los versículos del 24 al 27, que dicen lo siguiente. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, los cuales cambiaron la verdad de Dios en mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el que es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y redimiendo en sí mismos la retribución correspondiente a su extravío. También se recomienda ver el tema castidad, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.lds.org. Como subtítulo, ¿enseñó Pablo que era mejor no estar casado que estar casado? Esto es correspondiente a 1 de Corintios capítulo 7, los versículos del 29 al 33, que dicen lo siguiente. Pero esto digo, hermanos, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no las tuvieran, y los que lloran como si no llorasen, y los que se regocijan como si no se regocijasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan las cosas de este mundo como si no las disfrutasen, porque la forma actual de este mundo pasará. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas que son del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas que son del mundo, de cómo agradar a su esposa. Varios versículos en 1 de Corintios capítulo 7 parecen sugerir que aun cuando el matrimonio es aceptable, sería preferible permanecer soltero y abstenerse completamente de las relaciones sexuales. Sin embargo, la traducción de José Smith de 1 de Corintios 7, los versículos del 29 al 33, nos ayudan a entender que Pablo se refería a los que habían sido llamados como misioneros de tiempo completo, observando que ellos podrían estar en mejor condición de servir a Dios si permanecían solteros durante sus misiones. A continuación se leerá la traducción de José Smith de 1 de Corintios capítulo 7, los versículos del 29 al 33. Mas yo os hablo a vosotros, los que sois llamados al ministerio, porque esto digo, hermanos, el tiempo que queda es corto, en que seréis enviados al ministerio. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, porque sois llamados y escogidos para efectuar la obra del Señor. Y los que lloran será como si no llorasen, y los que se regocijan como si no se regocijasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan las cosas de este mundo como si no las disfrutasen, porque la forma actual de este mundo pasará. Mas quisiera, hermanos, que magnificaseis vuestro llamamiento. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas que son del Señor, de cómo agradar al Señor, por tanto prevalece. Pero el casado se preocupa por las cosas que son del mundo, de cómo agradar a su esposa. Existe, por tanto, diferencia, porque se ve impedido.
El Señor ha enseñado por medio de sus siervos, incluso de Pablo, que el matrimonio forma parte de su eterno plan y es necesario para la exaltación. Se lee en 1 Corintios capítulo 11, el versículo 11 lo siguiente: Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. También el Señor declaró en Doctrina y Convenios, en la sección 131, los versículos del 1 al 4, esta verdad tan importante, al decir lo siguiente: En la gloria celestial hay 3 cielos o grados, y para alcanzar el más alto el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, y si no lo hace, no puede alcanzarlo. Podrá entrar en el otro, pero ese es el límite de su reino, no puede tener aumento. Con esto concluye Ven, Sígueme 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 33, Primera de Corintios, capítulos del 1 al 7, lección asignada del 19 al 25 de agosto de 2019, titulada Que estéis perfectamente unidos.